Eternamente. Hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. La situación devenida tras el horrendo crimen de Joaquín en La Bulaye obligó a la intervención de EPAE, Grupos de Convivencia Escolar y Escuela y Familia del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Hemos intentado hablar con inspectores, con autoridades educativas para que nos expliquen de qué se trata esta intervención. Evidentemente es la primera admisión que había algo que provocó este horrendo hecho. No hay hasta el momento, en el caso de nuestro medio de comunicación, respuesta oficial alguna. Nos argumentan que la inspectora viajó a la localidad de La Bulaye y que ya habló con los medios de comunicación en La Bulaye. No hemos tomado contacto con esa posibilidad, pero sí nos interesa a nosotros entrevistar a estas autoridades que creo yo que con la participación admiten que algo estaba pasando, que hubo señales que no vieron los docentes. Y a propósito de eso, escribió sobre el particular alguien que se ha especializado en bullying y que impulsa la conciencia que debe tenerse en observar, detectar, establecer actitudes de agresión. Ayer nos decía la directora de un colegio en Río Cuarto que la agresión de la sociedad, la conducta agresiva, se ha metido en las escuelas. Voy a saludar a la consultora psicológica, especialista en bullying y acoso escolar, Paola Zavala, a quien agradecemos. Ha estado en Río Cuarto en su momento, disertando en actividades organizadas por la Defensoría del Pueblo. Guillermo Jeremías, del programa Así Son las Cosas de Río Cuarto, la saluda. Paola, un gusto, buen día. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día, un gusto volver a hablar con vos. Igualmente, Paola. Bueno, en un contexto triste, muy difícil de digerir, porque hay situaciones de bullying que seguramente marcan a los chicos, pero no la asignada fatalidad de la que no se puede retroceder. ¿Cómo ha observado este caso y por qué cree que son señales que no supimos ver lo que ha pasado con Joaquín? No sabemos exactamente qué es lo que sucede con Joaquín porque es algo que está en proceso de investigación, es decir, escuchaba que se está investigando si el asesinato lo cometió por el grado de brutalidad una sola persona y también se hipotetiza acerca de si pudo haber sido Lucas por una cuestión de su contextura física. Y también suponen que Joaquín debería haberse podido defender en esta situación. Pero si estamos ante un hipotético caso de bullying, lo que sí podemos deducir es que claramente no está preparada la institución escolar para enfrentar este tipo de problemática. Está siendo intervenida esta institución por el Ministerio de Educación, tengo entendido. No cuenta la escuela con un protocolo de actuación para los casos de bullying. Claramente hay conceptos malentendidos cuando la directora hace referencia a que no se trata de un caso de bullying sin contar quizás con los elementos para hacer el diagnóstico. A lo mejor esto pasó desapercibido y son señales que no pudimos ver. También en el caso de Lucas, así como yo prefiero no hablar de un perfil de acosado y perfil de acosador, pero así como dicen que Lucas es una persona, que Joaquín es una persona con rasgos de personalidad sumisa, muy tímido. También quienes son inclusive los papás de Lucas deberían haber visto algún rasgo de la personalidad, conductas inapropiadas que en algún momento les deberían haber llamado la atención, ¿no? Y que quizás tendrían que haber invitado a buscar ayuda profesional en ese caso. Para que un caso de bullying llegue a un final tan dramático como este, hipotetizando que se trata de un caso de bullying,
muchas cosas tienen que haber ocurrido en el camino que pasaron desapercibidas. Yo no quiero hacer un psicodiagnóstico sin los elementos que hay que tener para hablar de esta situación, porque todavía no contamos con esos elementos, pero considero que independientemente de eso, salir a defenderse de una situación que todavía no se sabe si es tal en el caso de la directora, porque lo que está haciendo es negar la situación, claramente, digamos, en una postura defensiva, ¿no? Que no ayuda en estos casos tampoco, porque cuando vos negás un problema significa que no lo estás pudiendo, no lo vas a poder solucionar porque no estás pudiendo reconocerlo tampoco. Esa negación es por una actitud de proteger más políticamente a la institución que desde otro lugar, o por desconocimiento. ¿Qué es lo que observan ustedes, Paola? Bueno, si es por negligencia me preocuparía mucho más. Si es por desconocimiento, cabe un manto de piedad acerca de sus declaraciones. Pero también el año pasado, este año Argentinos por la Educación nos acercó un informe producto de la encuesta Aprender 2019 que dice que la percepción de los directores, de los docentes, acerca de los episodios de discriminación y amenazas en la escuela es mucho menor que la percibida por los estudiantes. También menos de un 3% de las autoridades entrevistadas perciben que el clima escolar es algo importante en la educación de los chicos, lo cual es gravísimo, ¿no? Porque ¿quién puede aprender en un ambiente hostil? Así como nosotros los adultos no podríamos trabajar y desarrollarnos en un ambiente de trabajo que nos resulte hostil, con mucha más razón los niños que tienen menos recursos psicológicos que un adulto, ¿no? Hablan los directivos que hay en este escenario episodios infrecuentes de agresión en la comunidad educativa, incluso de niños de muy corta edad. Ayer nos decía una directora que han detectado agresiones de chicos de 4 años y que cuando llaman a los padres, bueno, nos pegan también nos pega a nosotros, como si hubiera en los adultos una responsabilidad por el clima agresivo que se transmite a los menores. ¿Usted cree que es así, Paola? Sí, yo creo que hay evidencia de que esto es así. Cuando vos exponés a un niño o a un adolescente a violencia intrafamiliar, violencia a través del contenido que consume, a través de las redes, a través de los videojuegos, esto hace que los chicos de alguna forma naturalicen la violencia y que inclusive cuando se encuentren frente a un episodio de violencia no la puedan reconocer. Yo creo que un poco todos nosotros como sociedad somos responsables de esto, ¿no? A través de permitirles consumir contenido que quizás no es adecuado para su edad, al ser prácticamente inviable poder controlar lo que consumen en las redes sociales. Es decir, creo que la única opción que tenemos como adultos es hablar acerca de lo que sucede en las redes, hablar acerca de y cuidarlos también de episodios de violencia, ¿no? De violencia intrafamiliar, de violencia doméstica. Tenemos que preservarle la cabeza a los chicos porque de alguna forma comienzan a naturalizar a la violencia como algo habitual, como algo normal de todos los días. Entonces no solo la van a reproducir en forma reactiva, sino que también cuando se encuentren frente a un episodio de violencia no lo van a poder detectar. ¿Qué hacemos, Paola, frente a este escenario? Porque ahora, antes veíamos que eran las huellas psicológicas que podían quedar en chicos que eran víctimas de bullying. Ahora estamos frente a fatalidades. Ha operado otra lógica aquí. ¿Hay otros casos de violencia tan extrema en chicos? Porque son niños al fin de cuentas, en localidades pequeñas. A lo mejor los chicos en los grandes centros urbanos a los 13, 14 años están ya desarrollados de otra manera, en contacto con otras realidades, pero en localidades pequeñas son casi niños todavía. Sí, yo creo que debemos educarnos
los adultos para algo estamos haciendo mal, tenemos que darnos cuenta de que algo estamos haciendo mal, porque este tipo de episodios son cada vez más frecuentes y no pueden seguir ocurriendo. A lo mejor esto suena muy dramático, pero el suicidio es la segunda causa de muerte en la infancia, en la adolescencia. Cada mes son más frecuentes los casos de suicidio en niños y adolescentes. Esos son datos que nos tienen que resultar llamativos. Entonces, me parece que tenemos que entender, primero, que la escuela no es un lugar a donde los chicos van solamente a adquirir conocimientos académicos. Yo te puedo asegurar, y esto una vez es un ejercicio que practicaba en una charla TED, invitaba a los adultos a cerrar los ojos y a recordar el nombre de su mejor amigo, de su mejor amiga, de su docente preferido, y esos son datos que los podemos traer a la memoria. Y después les hacía una pregunta acerca de un dato fáctico, como quiénes eran o cuántos eran los integrantes de la primera junta del 25 de mayo de 1810. Bueno, nadie recordaba ese tipo de datos fácticos de la escuela primaria o secundaria. Tenemos que entender que a la escuela no vamos solamente a aprender, que también vamos a hacer amigos, a relacionarnos, a aprender a negociar, a actuar cuando tenemos un conflicto, a resolver cuando tenemos una discusión con un compañero, con una compañera. Que la educación emocional debería ser parte de la currícula de cualquier escuela, que tenemos que volver a la educación en valores, que los docentes deberían estar formados acerca de cómo proceder en este tema, pero no solo los docentes, porque tampoco los podemos dejar solos frente a lo que ocurre, sino también los padres. Este tipo de problemática se aborda desde el Estado con políticas serias, no con un manual que imprimimos y les tiramos por la cabeza a los docentes, sino con formaciones, con formaciones a donde los docentes puedan interactuar, hacer preguntas, con capacitaciones y con herramientas concretas como un protocolo de actuación para los casos de bullying, que no es la vacuna contra lo que está sucediendo, pero sí te permite intervenir de manera rápida para no tener que lamentar este tipo de hechos tan trágicos. Yo creo que esto ha llegado a estas dimensiones porque seguramente nadie en el camino pudo interpretar todo lo que estaba sucediendo. Seguramente Joaquín, si era víctima de bullying, con una personalidad tímida, sumisa, ante el miedo de ser acosado por sus compañeros, seguramente no hubiera tenido una vía para denunciar esto. Tiene que existir una vía anónima a donde los chicos se puedan comunicar con las autoridades de la escuela para manifestar este tipo de problemas si los están teniendo. Bueno, esos son todos elementos que forman parte de un protocolo de actuación para los casos de bullying que la gran mayoría de las instituciones escolares no lo tienen. Estamos dialogando con Paola Zavala, directora de la Comunidad Antibullying Argentina, a propósito del caso ocurrido en la localidad de La Bulal. Para finalizar, Paola, aquí los docentes están dirigiendo sus críticas hacia los padres, porque los padres dicen que en lugar de asumir sus responsabilidades como progenitores, cada vez que la escuela intenta poner algún tipo de límite, apelan a instancias superiores, van a la inspección para no complicarse políticamente les da la razón a los padres y desautoriza a los docentes, y que al fin de cuentas la escuela es complemento de la educación, pero la educación central está en las familias. ¿Esto es así, Paola? ¿Hay un abandono del rol de los padres que hace responsable a ese segmento por lo que está sucediendo? Bueno, esto me recuerda a un cuestionario donde decía todas las opciones son válidas. Yo creo que esto es así. Es un poco de las dos cosas. Hace poquitos meses, en una capacitación que daba en Tandil, mostraba una diapositiva a donde antes aparecía la docente retando al alumno y los padres detrás del alumno en una postura de escucha. Y en la otra caricatura estaban los padres retando a la docente y el alumno burlándose del docente. Muchas veces observo en grupos de padres, en chats de papis y mamis,
cómo los padres desautorizan al docente frente a la presencia de los chicos. Entonces, después, ¿cómo podemos pretender que ese alumno respete al docente si nosotros lo estamos desautorizando? Eso no debe ocurrir. Por otro lado, sí, también es verdad que los docentes no están preparados en algunos casos y en otros actúan negligentemente, es decir, haciendo oídos sordos, o bien porque no saben cómo ayudar, cómo actuar, o bien porque no es que no les interese la situación, sino que no tienen las herramientas. Todas estas opciones son válidas, es decir, pero no podemos empezar a buscar quién es el culpable, si los docentes, los padres, los alumnos, la violencia que los chicos ven a través de los videojuegos. Lo que tenemos que ver es qué hacemos para solucionar lo que está pasando. Sí. Es evidente, Paola, que los padres, los adultos, no estamos poniendo los límites a la hora de el acceso a las redes sociales o a la digitalización de la vida de los chicos. Antes, cuando nosotros teníamos hijas, el límite era al celular a los 13 te lo compramos, o a los 14, y ahora los chicos están con los 3, 4 años con un celular en la mano. Sí, exactamente. Promedio a los 8, 9 años todos los chicos portan un celular. Lo que la mayoría de los padres no se ocupa es de, en la medida que le entregan un celular, ponerle los límites necesarios, y también un celular es abrirle las puertas del mundo a un niño. Entonces, vos tenés que también prepararlo para lo que esto significa. ¿Estás dispuesto para hablar de sexo con tu hijo a los 8 o 9 años? Bueno, sabés que puede estar expuesto a pornografía y que eso puede dejar un impacto en su psiquis, porque no está preparado para ver ese tipo de contenido, porque no tiene todavía los recursos psicológicos para hacer su propio juicio de valor acerca de lo que ve, porque a lo mejor va a interpretar que la sexualidad se da siempre en forma violenta, porque eso es lo que conoció a través de la pornografía. Entonces, cuando le damos un teléfono a un niño o un adolescente, tenemos que estar preparados para hablar de esos temas y de temas como el grooming, inclusive, porque son temáticas y problemáticas a las que los chicos se van a ver enfrentados cuando accedan a través de un celular con internet a ese tipo de contenidos. Entonces, la única forma de evitar es prevenir, y se previene con educación, tanto de los adultos, porque hay muchos adultos que todavía no saben lo que es el grooming ni cómo proteger a los niños, y también con los niños y adolescentes, para que aprendan inclusive a resolver problemáticas como, bueno, ¿qué hago si en algún momento estoy de novio con alguien y me pide una foto íntima? ¿Qué hago? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es la identidad digital? Es decir, ¿qué imagen voy a dar de mí a través de las redes? ¿Cuáles son las consecuencias de las imágenes que yo muestre de mí a largo plazo? ¿Qué pasa si me arrepiento de haber subido ese contenido? ¿Cómo me protejo si alguien me pide una foto y yo no estoy dispuesto a dársela? Todas esas problemáticas hay que abordarlas y tienen que formar parte formal de la educación, ¿no? Que son problemáticas que yo tengo 45 años, que en mi adolescencia y mi niñez no existían, porque no teníamos acceso a la tecnología, porque no existía tener un celular con cámara en la mano. Entonces, claramente, de alguna forma estábamos protegidos ante este tipo de problemas. Y también tenemos que cambiar la mirada nuestra como adultos frente a los chicos, porque están atravesando una adolescencia y una niñez completamente diferente a la nuestra. Es otro tiempo, otro momento. La niñez y la adolescencia de los chicos está atravesada por la tecnología. Esto no va a dejar de ser así. Sería anacrónico pensar que podemos volver hacia atrás y que la tecnología en algún momento va a desaparecer. Forma parte de la vida de todos nosotros, pero tenemos que saber, y los docentes también tienen que comprender,
que casos inclusive como el ciberbullying tienen la misma o más importancia que un caso de bullying, aunque el bullying pueda llegar a ser físico, por las consecuencias psicológicas que tiene para quien es víctima atravesar por ese proceso. Y creo que para todo eso los adultos todavía no estamos preparados. Paola, le agradezco muchísimo este tiempo. Tengo muchas preguntas de oyentes. Le voy a trasladar una sola. De tomar contacto con muchos casos de agresiones de chicos, bullying. ¿Qué es lo que más le sorprende de este caso? Le pregunto a un oyente, de lo que ha conocido del caso. ¿A usted qué es lo que más le sorprende? Lo que más me sorprende de este caso es que, si llegado el caso, Lucas es el asesino de Joaquín, cómo nadie pudo detectar conductas disruptivas que le llamaron la atención para consultar a un profesional. Creo que quizás en el caso de los papás, de alguna manera, al tratarse de su hijo, justifican este tipo de conductas y a lo mejor comienzan a naturalizarlas como algo normal. Pero en el caso del docente, tiene que haber visto en el aula hechos, es decir, esto no es algo como un huracán que llega de golpe, es decir, tenés que comenzar a ver en ese alumno características que te tienen que haber llamado la atención. Seguramente no era solo abusivo con Joaquín, a lo mejor era abusivo también con otros compañeros de colegio, es decir, me llama la atención que nadie haya podido notar estos rasgos antes de que esto suceda. Y también me llama la atención que a pesar de que cada vez hablamos más de la salud mental, tiene que venir Dibu Martínez o Tini Stuessel a nombrar este tipo de problemáticas para que digamos, bueno, comienza a normalizarse, a hacer una consulta a un profesional ante determinados casos. Y también sabemos que en nuestro país es un problema el acceso a la salud mental, porque no es tan sencillo conseguir un turno, aún teniendo una empresa de medicina prepaga, los turnos son a largo plazo y a veces es muy difícil conseguir uno, pero tuvimos que haber atravesado una pandemia para darnos cuenta de la importancia de la salud mental y me llama la atención que en este caso en particular nadie haya notado nada con respecto al comportamiento de Lucas y nadie haya hecho una consulta o solicitado ayuda profesional. Paola, muchas gracias. Ha sido muy interesante escucharla, como siempre, muy amable. Y ojalá que no tengamos otro caso, Joaquín. Ojalá, Guillermo. La directora de la Comunidad Antibullying Argentina, Paola Zavala, en diálogo con Así Son las Cosas.